En los videos anteriores hablamos de las propiedades de los vectores, de cómo representar e interpretarlos geométricamente, además de ver algunas operaciones con ellos como lo son la multiplicación por escalar y la suma o resta de vectores. Incluso ya hablamos de uno de los posibles productos que podemos construir a partir de dos vectores. En este video hablaremos de otro producto entre vectores cuyo resultado es un vector y que tiene diversas aplicaciones tanto geométricas como físicas. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, como comentamos hace un momento, el producto entre vectores del que hablaremos ahora es un producto cuyo resultado es otro vector, lo que permite construir algunas cantidades como vectores de superficie o cantidades físicas como el campo magnético, la fuerza magnética, la velocidad angular, torques, entre otras cosas. Para estudiar más a fondo en qué consiste este producto, comenzaremos hablando de su definición y luego comentaremos algunas de sus propiedades más importantes. En primer lugar, como se hizo mención anteriormente, este producto entre vectores entrega por resultado otro vector, lo que lo define como el producto vectorial entre vectores y es denotado por el símbolo cruz, por lo que se le conoce también como el producto cruz. Entonces, si consideramos dos vectores A y B, podemos construir un tercer vector a partir de ellos, el vector A cruz B, que cumple con las siguientes propiedades. La primera de ellas es que la magnitud del vector resultante, o sea la magnitud del vector A cruz B, es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del menor ángulo que hay entre estos dos vectores. Y la segunda propiedad es que el vector es perpendicular de forma simultánea a los vectores A y B, respondiendo a la regla de la mano derecha, que es como se muestra aquí en la figura. Para identificar este ángulo, debemos mover los vectores de forma que estén unidos por su cola, viendo así que se genera un plano entre ellos. En este plano, medimos el menor ángulo que hay entre los vectores, de modo que este siempre estará entre 0 y 180 grados. Y entonces, de forma esquemática, tenemos dos vectores que se unen cola con cola. Ellos forman un plano, que es donde medimos el menor ángulo que hay entre ellos. Y además, hay un tercer vector que es perpendicular al plano que se genera acá. O sea, es perpendicular al vector A, es perpendicular al vector B. Y responde a la regla de la mano derecha, o sea, le importa el orden de la multiplicación. También rápidamente podemos ver de la definición que el producto debe ser nulo cuando los dos vectores A y B tengan la misma dirección, o sea que el ángulo entre ellos es 0 o 180 grados, debido a que la función seno se anula en estos valores. Este hecho se detallará un poco más adelante cuando interpretemos geométricamente el vector resultante. Ahora consideremos la definición dada para el caso particular de los vectores unitarios I, J y K, en donde sabemos tanto las magnitudes, que son exactamente 1, y el ángulo que hay entre ellos, que es exactamente 90. Y tomemos, por ejemplo, el vector resultante del producto entre el vector I y el vector J. Podemos ver que como la magnitud de cada vector es 1 y el ángulo que hay entre ellos es 90 grados, entonces el vector resultante debe tener magnitud 1 y es perpendicular tanto a I y a J. Aquí se puede ver que este vector resultante tiene dos opciones, las que son k unitario o menos k unitario. Aquí es donde por convenio se usa la regla de la mano derecha, la que permite definir cuál es el sentido de este producto vectorial. Así, se adopta por definición general que el producto vectorial cumple con las propiedades antes señaladas y responde a la regla de la mano derecha, lo que particularmente para este caso nos permite decir que I cruz J es igual a K unitario. Y entonces, ahora que ya tenemos el esquema básico, podemos ver el resultado de los otros productos como que J cruz K es igual a I unitario, K cruz I es igual a J unitario, e incluso podemos ver qué pasa si invertimos el orden de las operaciones, como que J cruz I es igual a menos K, K cruz J es igual a menos I, e I cruz K es igual a menos J unitario. Este producto puede ser un poco difícil de recordar, sin embargo, si tenemos este esquema en mente, podemos ver lo siguiente. Vamos a disponer los vectores I, J y K de esta forma, y entonces si queremos hacer I cruz J, vemos que si sigue las manecillas del reloj, entonces el resultado será K unitario. Lo mismo si hacemos K cruz I nos va a dar J unitario o J cruz K nos va a dar I unitario. Si quisiéramos invertir el orden de la operación, por ejemplo, hacer I cruz K unitario, lo único que tenemos que agregar es un signo menos, y cualquier otro caso, por ejemplo, I cruz I, J cruz J o K cruz K, son idénticamente cero como ya habíamos mencionado anteriormente. De lo mostrado anteriormente se puede ver de forma clara que el orden de la operación sí importa, y eso es porque el producto vectorial es antisimétrico. Además de esto, por ser también un producto, este debe cumplir con las siguientes propiedades, las que eventualmente hay que tener presentes al momento de realizar algún cálculo. Incluso ahora aprovecharemos estas mismas propiedades para encontrar la expresión matemática del producto de dos vectores genéricos.
Para hacer esto, recordemos que siempre podemos escribir un vector como combinación de distintos vectores unitarios, de modo que al usar la distributividad del producto, mostraremos el resultado general del producto cruz entre estos dos vectores A y B. Entonces aquí tenemos dos vectores A y B escritos en su representación cartesiana y usamos la distributividad para poder abrir un poco este producto y entonces por ejemplo aquí tendríamos este término AX y unitario cruz todo el vector B, que sería este término de acá, más la parte en I tendríamos a IJ unitario con el vector B por completo y lo mismo con la parte Z del vector A con el producto B completo. Entonces nuevamente aplicamos esta propiedad y podemos usar simultáneamente la propiedad de multiplicación por escalar, en donde los escalares no afectan en realidad al producto, de modo que podemos hacer, por ejemplo, los productos I cruz J, I cruz K, como tenemos acá. Por ejemplo, voy a usar este de acá, AX, lo voy a multiplicar por BX y con I. Entonces nos quedaría AX por BX y cruz I. Si hacemos lo mismo, la distributividad para ese término nos quedaría AX por I unitario, más, o sea, cruz VI, eso es un escalar, lo sacamos adelante y nos quedaría I cruz J, más AX por BZ, y nos quedaría acá un I cruz K unitario. I cruz K unitario. Repitiendo el procedimiento con las componentes I del vector A y con la componente Z del vector A, nos quedaría algo así. En realidad vemos que son muchos términos, pero vamos a empezar a operar porque nosotros sabemos cuánto es I cruz I, I cruz J, I cruz K, etcétera, que es lo que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, tendríamos I cruz I. ¿Dónde está ese vector I cruz I? Lo vemos acá. I cruz I es igual a 0, así que este término en realidad no aporta en nada. Nos quedaría acá I cruz J. I cruz J, como vemos acá, aparece en este término. Entonces debe ser K unitario. Por lo tanto, tendríamos AX por B sub I por K unitario. Más AX, bueno, voy a poner I cruz K en realidad. I cruz K, si lo buscamos, I cruz K está aquí, lo que nos da menos J. O sea, vamos a poner un signo menos y nos quedaría AX por B sub Z y dijimos menos J unitario. Lo mismo con los otros términos, aquí nos quedaría J cruz I. J cruz I, ¿dónde fue que aparece? Acá. J cruz I es eso. Entonces nos va a quedar menos, porque es un menos K unitario. Vamos a poner A sub I, B sub X, K unitario. Dijimos que J cruz J, que aparece acá, en realidad no aportan nada, porque eso es un 0 y nos va a quedar J cruz K, que J cruz K es I unitario. Entonces nos quedaría más A sub I, B sub Z por J cruz K, dijimos eso es I unitario. Y por último nos quedarían estos términos de Z, K cruz I, lo podemos ver acá que es igual a J unitario. Entonces, perdona, sí, K cruz I es J unitario, por lo tanto sería positivo. Esto es A sub Z, B sub X, J unitario, K cruz J es menos I unitario, así que lo vamos a poner con un signo menos. De modo que nos va a quedar menos A sub Z, B sub I, y dijimos que K cruz I es menos I unitario. Y por último, acá nos queda K cruz K, que eso también tiene que ver con este último término, así que este término en realidad no aporta nada. Y entonces aquí tenemos el resultado del producto cruz, que si se dan cuenta lo podemos ordenar un poco, porque por ejemplo tenemos I unitario acá, con I unitario lo vamos a dejar así entonces. A sub I por B sub Z, menos A sub Z por B sub I, esto acompañando al vector I unitario. Por comodidad voy a dejar un menos con el J unitario, entonces con el menos nos quedaría este positivo, a x b sub z, menos, ¿dónde tenemos J? Acá sería A sub Z por B sub X, eso acompañando al J unitario, y por último nos va a quedar un más K unitario, que en realidad lo voy a dejar aquí con el paréntesis, ¿dónde tenemos K unitario? A sub X, B sub I, y ¿dónde más tenemos K unitario? Que sería acá, menos A sub I, B sub X, esto acompañando al vector K unitario. Y entonces luego de este extenso cálculo que acabamos de hacer, notamos que este es el resultado del producto cruz entre dos vectores A y B escritos en sus componentes cartesianas, y en el caso de que usted maneje matrices, podrá notar que este producto se puede resumir en el cálculo del siguiente determinante, el que contiene la información correspondiente tanto a la dirección y sentido del vector resultante.
Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo del producto cruz. En este caso queremos calcular el producto cruz entre dos vectores, 2i más 6j más 2k, menos i más 2j más k unitario. Y vamos a hacer esto siguiendo un método que les voy a mostrar ahora. Lo que vamos a hacer va a ser contar este pequeño o la forma resumida de ver el producto cruz. Nosotros dijimos que si hacemos esta representación y seguimos el orden en sentido horario, entonces esto será positivo. Y si lo hacemos en el sentido contrario, entonces aquí será negativo. Y cualquier otro producto cruz, por ejemplo, i cruz i, j cruz j o k cruz k, debe ser cero porque son vectores paralelos. Entonces calculemos este producto cruz. Y tenemos el vector A, que es igual a 2i más 6j más 2k unitario. Tenemos el vector B, que es menos i unitario más 2j unitario más k unitario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer la distributividad que habíamos mostrado anteriormente. Por ejemplo, queremos hacer aquí A cruz B exactamente en este orden, por cierto. Entonces vamos a anotar acá. Tendríamos 2i más 6j más 2k unitario, cruz el vector menos i más 2j más k unitario. Nosotros dijimos que los factores escalares, por ejemplo los numeritos 2, 6, menos 1, etcétera, en realidad no importan al producto cruz porque solamente vamos a operar con los vectores unitarios. Y entonces vamos a hacer la distribución de estos vectores. En este caso, por ejemplo, podríamos poner 2 y unitario cruz todo el vector b, que sería menos i más 2j más k unitario, más 6j, que sería este término por de nuevo todo el vector b, que es menos i más 2j más k unitario. Y por último hacer lo mismo con el término z, que sería 2k unitario cruz todo el vector b. Esto es exactamente lo que hicimos para encontrar el resultado general del producto cruz. Así que vamos a usar esto básicamente como receta para calcular cuánto vale cada producto. Y entonces tendríamos, si usamos la distributividad nuevamente, tendríamos 2 por menos 1. Lo voy a hacer un poco largo ahora para mostrar todo esto. Y nos quedaría i cruz i. I cruz i, que nosotros, bueno, ya sabemos cuál es el resultado, que es exactamente un cero de hecho, así que no lo vamos a poner. Lo vamos a poner así en realidad. Más, nos quedaría 2 por 2, 2 por 2, i cruz j. Entonces, i cruz j, vamos acá al diccionario y vemos i cruz j está en sentido positivo, sentido horario, así que nos va a dar un más. El vector que nos queda, que sería más k unitario, y nos quedaría 2 por k unitario, eso sería más 2, y cruz k está en este sentido antihorario, así que lo vamos a poner con un signo menos y nos daría un menos j. Eso sería la primera parte. Hacemos lo mismo con las otras, nos quedaría más 6 por menos 1, que sería este 6 por el menos 1 de acá. J cruz i está en este resultado, así que sería con un signo menos de nuevo. Así que nos quedaría J cruz i nos da un menos k unitario. Luego tenemos aquí 6j por 2j. Eso nos va a dar un 0, aunque lo vamos a poner acá. 6 por 2, j cruz j, eso es un 0 porque son vectores paralelos. Y nos queda acá 6j por k unitario. Entonces 6 por 1. Y j cruz k está en el sentido que nosotros habíamos definido positivo. Así que esto nos va a dar un i unitario. Por último tenemos aquí en z, sería más 2 por menos 1. 2 por menos 1, k cruz i nos va a dar j unitario. Luego tenemos K2, bueno, más 2 por 2. K cruz J sería menos i unitario. Y por último nos quedaría K cruz K, que sería 2 por 1. Y K cruz K, ya habíamos dicho que como son vectores paralelos, esto es un 0. Entonces, ahora simplemente queda ordenar y agrupar. Nos quedaría 4K unitario menos 2J unitario, que sería este término de acá. Aquí nos quedaría más 6K unitario. Acá tenemos un 6 por i unitario. Acá tenemos un menos 2J unitario. Acá tenemos un menos 4i unitario. Y el último es un 0. Y entonces al agrupar todo esto nos quedaría así como en i unitario tenemos 6 con menos 4. Eso nos va a dar un 2i unitario.
en J tenemos un menos 2 con un menos 2, eso nos va a dar un menos 4J unitario. Y por último nos queda 4K, ¿dónde tenemos? 4K más 6K, eso nos daría un 10K. Y este sería el resultado del producto cruz. Ahora veamos otro ejemplo, pero calculando con el determinante. Nos dice, encuentra un vector perpendicular a los vectores A y B que están definidos acá, y nosotros sabemos que exactamente el producto cruz es perpendicular de forma simultánea a los dos vectores que tenemos acá. Entonces, vamos a ocupar esa segunda relación que vimos, que nos decía que el producto cruz entre dos vectores lo podíamos resumir como el determinante que tenemos acá. Vamos a poner IJK unitario, vamos a poner las componentes del primer vector, las componentes del segundo vector, y hay que calcular entonces todo esto. Y entonces, ¿cuáles son los vectores que nos interesan? Sería A, que es I unitario más J unitario más K unitario, y el vector B, que es igual a 2I unitario menos J unitario y más 3 por K unitario. Procedemos a hacer esto mismo. Nos quedaría A cruz B es igual. Vamos a poner entonces los vectores I, J y K unitario y vamos a poner las componentes del primer vector. En este caso queremos del vector A. El vector A es el que está a la izquierda. ¿Y cuáles son las componentes? Tenemos que recurrir a los números. En este caso nos interesa este 1 y este 1, que son los números que acompañan a los vectores I, J y K. Entonces las componentes del primer vector serían 1, 1, 1. Y las componentes del segundo vector van en esta fila de acá abajo, que sería el 2, el menos 1 y el más 3 que tenemos por acá. Entonces vamos a poner 2, menos 1 y 3. Ahora, si usted no sabe calcular determinante, podemos verlo de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es copiar estas dos columnas, las dos primeras, y las vamos a pegar acá de forma imaginaria. O sea, por ejemplo, esto sería I, un 1 y el 2. La estamos copiando completamente y vamos a hacer lo mismo con esta que sería J, 1 y menos 1. Y entonces vamos a calcular usando diagonales. ¿Cuáles serían esas diagonales? Por ejemplo, si vemos esta diagonal hacia la derecha tenemos tres posibles. Entonces todas las que son hacia la derecha y hacia abajo las vamos a agregar positivas. Vamos a ponerlo acá, nos quedaría. La primera diagonal es I por 1 por 3. Entonces vamos a poner I por 1 por 3 y las vamos a agregar todas positivas. Así que sería más I por 1 por 3. Más la segunda diagonal que es J por 1 por 2. Y la última que sería K por 1 por menos 1. Entonces K por 1 por menos 1. Ahora, ¿qué pasa con las otras diagonales? Si se dan cuenta, tenemos tres posibles diagonales. Por ejemplo, tenemos esta de acá y tenemos esta de acá. Y esas las vamos a poner negativa. Por ejemplo, vamos a poner K por 1 por 2, pero negativa. K por 1 por 2. Luego menos I por 1 por menos 1. I por 1 por menos 1. Y menos también J por 1 por 3. J por 1 por 3. Y ahora simplemente reagrupar y ordenar. Por ejemplo, nos quedaría 3 y unitario. Esto sería más 2J unitario y menos K unitario, que sería este término de acá. Aquí nos quedaría menos 2K unitario. Nos queda menos con menos, eso es un más y unitario. Y por último nos queda un menos 3 por J unitario. Y entonces nos queda 3i más i, eso nos da un 4i unitario. En J unitario tenemos J menos, o sea, 2 menos 3, eso sería un menos 1 por J unitario y un menos K por menos 2K, eso nos daría un menos 3K unitario. Y este sería el resultado del producto cruz usando el determinante. Ahora estudiemos un poco los detalles geométricos de este producto. Ya sabemos que por definición es un vector perpendicular a los vectores que lo generan, entonces nos falta saber qué es su magnitud. La que recordamos es la magnitud de un vector por la magnitud del otro por el seno del menor ángulo que hay entre los vectores. Cuando dibujamos los dos vectores cola con cola, entonces podemos generar un paralelogramo cuyos lados son A y B. Y entonces cuando proyectamos un vector sobre el otro, por ejemplo B sobre A, vemos que se forma un triángulo rectángulo, de modo que la altura de este es la altura del paralelogramo. Recordando ahora que el área del paralelogramo es la base por altura, en donde la base es la magnitud de B,
la altura es h, que es la magnitud de a por el seno del ángulo. Entonces vemos que el área es base por altura, que es la magnitud de b, por la magnitud de a por el seno del menor ángulo, o sea, es exactamente la magnitud del producto cruz. Y entonces, resumiendo, el producto vectorial es perpendicular a los vectores a y b y además tiene información sobre el área que tiene el paralelogramo generado por estos vectores. Siguiendo esta idea, podemos decir por qué el producto vectorial entre dos vectores paralelos es nulo, y eso es porque básicamente cuando se tienen vectores en la misma dirección, ya sean paralelos o antiparalelos, solo generan un segmento de línea al que por cierto no tiene área. Y entonces para aplicar esta idea, calculemos el área del paralelogramo formado por estos vectores 3i más 4j y menos 4i más 3j. O sea, queremos calcular en realidad el área a través de la magnitud del producto cruz, que sería la magnitud de a cruz b o de b cruz a, que en este caso el área va a ser la misma, ¿cierto? Por la magnitud también del producto cruz. Entonces vamos a calcular el producto cruz entre 3i más 4j cruz menos 4i más 3j. Ahora, como son pocos vectores, quizás podríamos usar la primera idea en donde dibujábamos los vectores en este orden y jk unitario, y recordábamos que si estaba en sentido horario es positivo, si estaba en sentido antihorario es negativo, y cualquier producto que se duplique i cruz i, j cruz j son 0. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 por menos 4. Bueno, en realidad vamos a separar, ¿sí? 3i cruz menos 4i más 3j más 4j cruz menos 4i más 3j. Entonces nos quedaría 3 por menos 4, con un menos, ¿sí? Y nos quedaría i cruz i, eso es un 0. A ver, lo vamos a cambiar de color. Nos quedaría acá un i cruz i. Ahora sí, nos quedaría un más 3 por 3 i cruz j, eso nos da un k unitario. Luego tenemos 4j con menos 4i, eso sería menos entonces. Menos 4 por 4, que serían estos dos numeritos que están acá. Y j cruz i sería menos k unitario porque está en sentido antihorario, así que nos va a dar con el signo positivo, así que más 4, o sea, más k unitario. Y por último nos queda j cruz j, que eso sería más 4 por 3 y j cruz j, que eso es un 0. Y entonces este término también es un 0 y nos quedaría 3 por 3, eso es un 9 por k unitario, más 4 por 4, que es un 16 por k unitario. O sea, esto nos va a dar un 25 veces k unitario. Y entonces cuando calculamos la magnitud de este producto cruz, que sería el área formada, o sea, el área del paralelogramo formado por estos vectores, y esto sería 25. Aquí podemos ver que en realidad el paralelogramo que forman estos vectores es en realidad un cuadrado cuyo lado es esta diagonal, que en realidad es 5. Por lo tanto, como el área de un cuadrado es el lado del cuadrado, simplemente nos daría 25, que es lo que uno esperaría de este tipo de figuras. De hecho, ¿cómo podemos saber que esto efectivamente es un cuadrado? Nosotros podríamos determinar que el producto punto entre estos dos vectores es 0, y eso significa que estos dos vectores en realidad son perpendiculares. Así que θ es 90 grados, que sería exactamente el ángulo que hay entre los dos vectores, que sería este ángulo que hay por acá, y por lo tanto aquí tenemos nuestro cuadrado. Y bueno, amigos, dejaremos este video hasta este punto, aunque no me gustaría terminar esta sesión sin dejarles una pregunta a la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es: ¿cuál es el área del paralelogramo generado por los vectores i más 5j más 2k y 7i menos 3j más 5k? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.